Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente. El programa donde semanalmente tratamos de hacer una introspección de los temas fundamentales del pasado y del presente dominicano, teniendo como mística y filosofía que el habitat dominicano sea más apto para la vida humana. Y esta noche, y viendo el escenario de la sociedad dominicana y cómo se ha verificado en las últimas semanas, en los últimos meses, un deterioro notable de la seguridad pública, hemos traído esta noche a un especialista y que, de acuerdo al criterio mío, es de las personas que en los medios de comunicación del país ha enfocado este problema con más profundidad y con más agudeza, porque indudablemente una de las grandes preocupaciones nacionales es que precisamente hemos encontrado voces, muchas voces disidentes, una orquesta antisonante, como diría mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, puesto que la sociedad dominicana no tiene un perfil claro y definido de cómo va a enfrentar el flagelo de la delincuencia en esta plena posmodernidad. Hemos tenido intelectuales, hemos tenido figuras notables en la apertura y la democracia, y sobre todo partiendo de un criterio que ha externado en diversas posiciones públicas ante el país el expresidente de la República, don Leonel Fernández Reina, donde se ha, diría, maravillado de los logros y los alcances que ha tenido la sociedad dominicana en ciertas manifestaciones en materia económica y en materia social, pero indudablemente que si partimos de una realidad concreta, de una realidad vivencial directa, el deterioro de la seguridad pública en la sociedad dominicana se ha acrecentado a la velocidad de la luz. Y ningún sociólogo, ningún intelectual, ningún jurista en este país ha dado una idea, un concepto o una convicción clara y precisa de cuáles son las causas o los factores que han hecho que se deteriore notablemente la seguridad pública en la sociedad dominicana, en la apertura y la democracia. Y que, como yo le señalé una noche a mi distinguido amigo e historiador don Víctor Grimaldi, que dará contradicción que sea precisamente en la apertura y la democracia donde se han verificado en los últimos años, en las últimas décadas, ese deterioro notable. Con don José Miguel Soto Jiménez vamos a adentrarnos esta noche sobre ese tema fundamental que es para el país y para la sociedad dominicana, y yo diría para la supervivencia, hoy que de manera sectorial el actual señor presidente de la República plantea ante el país como uno de sus sueños, sus anhelos, que en la República Dominicana sea visitada por 10 millones de turistas. Yo creo que debemos solucionar fundamentalmente el problema de la seguridad pública en la ciudad dominicana, previo a cualquier análisis o cualquier perspectiva o cualquier anhelo, cualquier idea o quimera que se haga sobre el desarrollo social dominicano, porque indudablemente si no hay seguridad pública no va a existir en la ciudad dominicana un desarrollo turístico apropiado. En todas las latitudes geográficas, el turismo, el desplazamiento de viajes de placer, indudablemente está fundamentada en una serie de criterios, entre los cuales la seguridad ocupa un papel cimero. Nosotros los dominicanos debemos solucionar este problema y avanzar y buscar especialistas, y vamos esta noche con don José Miguel Soto Jiménez a desentrañar esos laberintos tan oscuros que es la seguridad pública en la ciudad dominicana, para llegar a una idea, a un concepto acabado de cuál debe ser los mecanismos eficientes para combatir efectivamente. Luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la ciudad dominicana. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Es muy bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. El ciclo con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación.
hemos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra esta noche con nosotros un habitué de este espacio, de este cenáculo histórico, que es pasado y presente, don José Miguel Soto Jiménez. Buenas noches, don José Miguel. Muy buenas noches, un saludo muy dominicanista para ti, mi amigo entrañable, y para toda la teleaudiencia de este interesante, visto y bien fundamentado programa. Don José Miguel, usted ha sido convocado esta noche a pasado y presente para tratar un tema fundamental, un tema medular en esta contemporaneidad y que indudablemente preocupa a grandes estamentos de la sociedad dominicana, y es el tema de la seguridad pública. Hemos oído muchas voces disgregadas, una orquesta disonante en la sociedad dominicana, de mucha gente emitiendo opinión en los medios de comunicación, hablando de cuál debe ser la forma, los mecanismos a implementar para combatir eficientemente la delincuencia, y lo que hemos visto, a pesar de toda esa parafernalia, de todas esas ideas y conceptos, incluso vimos cómo en un momento determinado una persona que detentaba el Ministerio de Interior y Policía, y se hicieron una serie de planes, de proyectos, y al fin de cuentas lo que hemos percibido, y esa es la realidad concreta, al margen de las discusiones académicas y doctrinal, de que la seguridad pública se ha deteriorado notablemente en la sociedad dominicana a la velocidad de la luz. O sea que la realidad le va ganando las ideas. Usted, como una figura militar importante en la apertura de la democracia, y que a través de sus obras de ensayo hemos percibido una persona que conoce los movimientos históricos de la sociedad dominicana, ¿cómo usted entiende esta noche ante el país, al margen de todas esas ideas, que debe ser los mecanismos efectivos para restaurar en parte la seguridad de la sociedad dominicana? Mira, como tú dijiste en la introducción del programa, yo he hablado mucho sobre ese tema, y sobre todo he hablado con la pertinencia que me da no solamente las tareas de mi especificidad, que fue el aspecto de la seguridad, la defensa dentro del marco de la democracia. Inclusive hay una obra mía muy polémica que trajo grandes problemas, puso en jaque mi carrera, que se llamaba así mismo Defensa, Seguridad y Democracia. Y te digo con la pertinencia, que puedo hablar con esa pertinencia, porque hace exactamente 9 años la encuesta Barómetro Latinoamericano ponía el problema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana en 5º lugar, hace 9 años. En esa época ya nosotros lo consideramos alarmante y planteamos que había que declararle una guerra a la delincuencia en ese momento. Bueno, pero ya esa no es la realidad. La realidad es que la misma encuesta Barómetro Latinoamericano, ahora recientemente acaba de ponerlo en primer lugar, pero hace tiempo que está en primer lugar. Y yo quiero enmarcarlo en la siguiente realidad. 3 son las funciones básicas de un gobierno. 3 son muchas, pero 3 fundamentalmente, y te voy a explicar por qué. Seguridad, educación y salud. Fíjate qué paradoja. Esas son las 3 cosas que están seriamente quebrantadas en la República Dominicana, junto a un montón de cosas también que producto de la ausencia de un Estado normativo, no porque no existan las leyes y las normas, sino porque no se cumplen. Estamos frente a un Estado subversivo, un Estado que no cumple la ley ni las hace cumplir tampoco, un Estado que subvierte su propia ley. Y entonces todo el tejido social se está reproduciendo desde hace tiempo al margen de esas normas, y se ha hecho casi doctrina que los atajos estén por encima de las normas en la República Dominicana. Sobre eso que yo parece una cosa extrema, de declarar una guerra a la delincuencia, estoy hablando en el marco de la ley. Te voy a poner un caso básico. El caso de Honduras. En Honduras, las maras pusieron en jaque el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno suspendió las garantías constitucionales y le dio paso a las Fuerzas Armadas por un tiempo específico para controlar el programa, y el problema fue realmente controlado. Te pongo ese ejemplo, no como que eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Sino como un referente. Como un referente importante. Entonces, mira. Y que han tenido cierto éxito en la práctica. A la luz de todo lo que se ha hecho. Y yo te digo que esas 3 cosas son las 3 cosas más importantes, las funciones más importantes del gobierno, porque son por las que pagan los contribuyentes. Hay que comprender que la salud, la educación y la seguridad
no son un regalo del gobierno dentro del mercado de las prebendas, no, es una obligación porque el contribuyente paga para que se le dé ese servicio. Entonces, nada de lo que se ha hecho, nada de lo que se ha hecho y lo que está en proyecto hacer, ¿verdad? Va a solucionar el problema, porque como una palabra que tú has usado varias veces en este programa, el problema no es sectorial. Hay que fomentar, hay que plantear, planificar, hay que fomentar una política de Estado debidamente integrada. Entonces, que tú hagas una reforma policial, eso es solamente un elemento del problema. Claro, la policía es el primer escalón para la garantía de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero no es el único. Entonces, hay que fomentarlo como una política de Estado. Por ejemplo, la última propuesta de seguridad ciudadana, yo lo he dicho muchas veces, para mí resulta frustratorio, y no solamente para mí, que como tú dijiste, soy un técnico en eso, es frustratorio para la población, no tuvo alcance, precisamente por eso. En la reforma policial, óyeme, la reforma de la ley orgánica, no va a solucionar el problema. Claro. Yo he hablado, vi que algunas de mis ideas, por coincidencia, por lo que tú quieras, han prendido. Por ejemplo, se acaba de crear un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Claro. Yo planteé lo mismo hace meses, yo planteé un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, copiando un modelo exitoso. Entonces, ¿la policía es parte del problema? Sí, es parte del problema. La reforma policial hay que encajarla. Ahora, la reforma policial tiene que ser una reforma objetiva, coherente, utilitarista. Por ejemplo, una de las cosas que hay que decir claramente. Mira, yo creo que en el orden represivo la policía es eficiente. Claro. Es muy eficiente, más eficiente que cualquier policía del mundo. Claro, el problema de la policía está en su aspecto disuasivo y preventivo. Claro, entonces, eso tiene, si tú lo vas alejando del nivel y lo vas condensando, eso tiene niveles. Estamos hablando del patrullaje, pero para patrullar tú tienes que darle los medios. Pero sobre todo una cosa que a mí me preocupa mucho, que estuvo presente en el planteamiento de este proyecto de seguridad del gobierno del presidente Medina. Hay que sincerizar el efectivo. Hay que sincerizar el efectivo. Usted no puede decir que solamente, como se dijo ahí, solamente hay 6.000 policías fuera del trabajo policial. Eso no es cierto. O es inexacto. La policía tiene, según el propio exsecretario de Interior, ministro de Interior y Policía, francamente hablo de 14.000 policías que están fuera de la función policial, pero hubo otras voces de ese gobierno que dijeron que había 18.000 o 20.000 policías fuera de la función. No, la solución no está mejorarle el sueldo a los que están haciendo la labor de la policía. Es que todo el que esté en la policía tiene que estar haciendo labor de policía, claro, de acuerdo a su tarea. Esa es una de las soluciones. Claro. El equipamiento de la policía, sobre todo, claro, el entrenamiento de la policía. Fíjate que es una política integral. Ahora, eso es solamente con relación a la policía. Sí, pero eso es solamente el aspecto policial. Pero yo te voy a decir algo a ti. No se explica una política de defensa y seguridad ciudadana si usted no le entra la mano a tu especificidad, a la justicia, claro, y hacer qué con la justicia. No solamente atacar lo que se ha dicho tanto de la lenidad, de la lentitud de la justicia, ¿verdad? Hay que hacer otra cosa. Yo pienso que hay que reformar el código. No, el código hay que modificarlo porque... El código penal, mira, yo recuerdo, mira, yo no soy abogado, pero yo no sé si tú recuerdas, pero sí leía Becarías, claro, de los delitos y las penas, ¿verdad? Hay que volver a Beccaría en este caso. ¿Cuál es la función de la pena? ¿Es simplemente el castigo? No, el castigo es prevenir la falta, ¿verdad? Con el ejemplo, porque para eso no es un asunto morboso, si yo entendía Beccaría. Entonces, pero el problema no, mira, hay que hacer, mira, aquí hay que impactar también, hablando de la justicia, sí, pero aquí hay que hacer acumulación de pena. Esa figura, te voy a explicar otra cosa, no vamos a llegar a los extremos ya, eso metería una discusión doctrinal y académica. Sí, el asunto aquella de la pena de muerte, pero mira, oye, tú sabes lo aberrante y lo frustratorio que resulta para un ciudadano, que usted ve en la prensa que hay un ciudadano, ¿verdad?, que ha sido capturado en flagrante delito. Y resulta que ese señor lo soltaron hace 3 meses.
Y resulta que ese señor tiene la comisión de 6 delitos similares a ese, y está en la calle. Explícame una. ¿Tú sabes lo frustratorio que es el presidente de eso? Además, yo te he hablado de la acumulación de pena, porque también hay que implantar dentro de la reforma el sistema correccional. Aquí hay que crear cárceles de alta seguridad. Aquí hay gente que no puede estar en la calle, no solamente por la recurrencia de los delitos, sino por la gravedad de su falta. Entonces, si no se hace eso, y en eso hay que invertir también, pero yo te voy a decir algo, hay que integrar a esa política los planes sociales. Porque el gran problema de la democracia, yo te lo he dicho muchas veces aquí, es que esta es una democracia que tiene 6 millones de pobres. Sí. Acá, mira, frente a eso, mira el caso de que las estadísticas han dicho ahora que hay 789,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. No hay que ser sociólogo y politólogo para darte cuenta cuál es la cantera de los delincuentes, pero hay otra cosa, en la falta de oportunidades. Mira otra cosa gravísima que hay. En la comisión de esos delitos, la edad promedio es de 17 a 21 años, los delincuentes. Eso es grave. Entonces, óyeme, hay que incorporar también los esfuerzos. Y peligrosos son esos muchachos. Bueno, no tienen. Hay una incidencia entre los asaltos y crímenes, hay factores que se han coadyugados de promedio. Sí. Son gente que de una vez atacan. Óyeme, seguimos con la integración de esa política de Estado. Mira, las Fuerzas Armadas. A mí me llamó la atención que el ministro de las Fuerzas Armadas, el almirante Sigfrido Pérez Pérez, en eso estaba en el público. Las Fuerzas Armadas han sido siempre el escalón de apoyo y de sustento de la Policía Nacional, no solamente en cuanto al efectivo, sino en cuanto a inteligencia, muchas veces en cuanto a logística, etcétera. Entonces, las Fuerzas Armadas hay que integrarlas en este problema, hay que integrarlo de forma eficiente, de forma eficaz, de forma organizada. Pero tampoco y otro detalle, hay que involucrar en el plan de defensa las famosas policías municipales. Todos los municipios gastan un dinero en eso, en las policías municipales. ¿Dónde está el impacto de las policías municipales en la persecución, prevención y disuasión del delito en sus comunidades, en sus municipios? Eso hay que integrarlo. Yo no sé si tú me explico. Mira, perfectamente. Es una política más amplia. Claro. A mí me lució mucho la política, el esfuerzo, la intención buena, la intención del presidente Medina. Yo lo he dicho muchas veces, buena, hay que pasar ya de la intención a los hechos, ¿verdad? Sí, porque la población ya está desesperada. Ya está bueno. Está demandando un servicio que, vuelvo y repito, no es un regalo. Pero, y otra cosa, don José Miguel, hacen ese proyecto de forma policial, entonces solo a mí, mire, eso me causa a mí una profunda, decía, un pesimismo muy profundo sobre el aspecto de cómo las autoridades están enfocando ese tema. Porque fíjense, dos aspectos fundamentales. Se hace un proyecto y quieren crear y que la policía sea dependencia del Ministerio Público. Ese es el disparate más grande. Óigame, esa es la falta de sentido común. En los sitios donde se ha combatido eficientemente la delincuencia social, las policías son organismos autónomos del Ministerio Público. Pero es que para nosotros vamos a la tendencia contraria. Es que va en contra de eso que tú decías, de la tendencia. Óyeme, pero hay otro detalle mucho más grave que yo veo al respecto. Tú no puedes plantear una reforma policial basada en el perfil de reforma que se han hecho anteriormente. Porque lo que hay que reformar la policía es para contemplar, en los casos que sea necesario, la adecuación de ese organismo tan importante en la seguridad ciudadana al problema que tenemos. Pero mira, pero, óyeme, tú no puedes... si volvemos a lo mismo, de reformar... Por reformar. Vamos a grabar el programa. No, a ti te olvida... grabar el problema. Pero mira, a ti te olvida que el gobierno del presidente Mejía hizo una reforma policial. Hizo una reforma. ¿Verdad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? No hubo ninguna consecuencia. Después ahora se está haciendo, se quiere hacer otra cosa más. O sea, es que no tiene sentido realmente. El problema hay que enfocarlo desde el punto de vista de una política integrada del Estado, ¿verdad? Que se resuelva el problema. Y pasar de los eufemismos, mira, acaba de decir
el exministro Franklin Almeida, como un buen juicio, que como se toman modelos para esas reformas, el modelo que es en un país de Sudamérica, ese modelo esa copia lo que ha traído problemas. Cuatriplicó, quintuplicó el problema. Después, yo te puedo decir, no tengo las estadísticas, pero tengo la sensación, por la recurrencia de los hechos, de que después de la reforma policial ha habido más delitos. Claro. Es como si la delincuencia tuviera rotado. Mira, en ese proyecto hay que involucrar seriamente a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Consejo de Drogas, porque la mayoría de los delitos que estamos viendo ahora son colaterales, delitos colaterales del narcotráfico, producidos, multiplicados por el narcotráfico. Pero mira, como esto es un programa que lleva pasado y presente, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos una inclinación cultural de sintetizar la historia. Nosotros vemos, por ejemplo, los 31 años de Trujillo, la dictadura de Trujillo. Nosotros nos vamos con los últimos 3 años. Y las cosas no son así. Por ejemplo, mira, yo estoy preocupado, muy preocupado, por esa inclinación que yo tengo y esa afición que tengo por la historia. Yo me pongo a ver, o me pongo a pensar, lo que era la época de Concho Primo. Yo creo que nosotros, guardando las distancias del lugar, estamos replicando ese lamentable periodo de despropósito. En aquella época, por las mismas razones, porque en aquella época el Estado había perdido el monopolio legal de la violencia. Entonces lo mismo que ha pasado ahora. Lo mismo. Exactamente. Hay una circularidad histórica. Los niveles hemos vuelto a pero además la recurrencia de los hechos violentos. Aquella época tenía, a la luz de todos estos años, nosotros lo vemos como político. No fue político. Hay que pensar, ponerse en el momento de aquella época. Cada vez que una banda armada de un caudillo de eso, llegaba a una ciudad o tomaba Santo Domingo, como pasó varias veces en Santo Domingo, esa gente saqueaban todo. Robaban los comercios, violaban, acababan con las cosechas, todo. Entonces estamos viviendo ese proceso. Yo creo que nosotros tenemos que darle soluciones democráticas al problema, porque si no vamos a caer en el viejo truco que yo he dicho varias veces aquí, de cambiar democracia por orden, de cambiar libertad por orden, ¿verdad? Sí. Y más cuando la ciudadanía se siente seriamente amenazada. Mira, yo recuerdo un programa que yo vine aquí y hablamos en aquellos años, hablamos de que, fíjate, en este mismo programa, la preocupación cómo se ha ido agravando. Nosotros hablamos de que había una circunstancia que se juntaban 10 personas en una fiesta y había uno o dos que decía que conoció a un amigo que lo habían asaltado. Exacto. Oye bien, ahora son todos. Ahora, usted va a lo han asaltado varias veces. Hay 6 personas. Y a todas las han asaltado varias veces. A todas las han asaltado varias veces. Y a veces, si hay 6, 4 lo han asaltado y hay personas de esas que lo han asaltado 3 y 4 veces. Sí. Esa es la realidad en la que estamos. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que el dominicano se acostumbra a todo. Se acostumbra a todo, ¿verdad? Y tú te pones a ver otras sociedades del hemisferio que tienen años conviviendo con ese problema, ¿verdad? Pero si a ese problema tú le sumas, que es una de las fuentes, o la fuente causal por excelencia, los niveles de pobreza en la República Dominicana y el impacto de la llamada economía informal, que anda por un 58-60% aquí, entonces tú tienes un problema realmente agravado. Como tú dijiste hace un momentico, es un problema de supervivencia. Es un problema de supervivencia. Y atañe lo más sensitivo de esa unidad del tejido social, que es la familia. Entonces estamos frente a un gran problema y hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que ha pasado? Y nosotros también nos perdemos en los inmediatismos. Lo que ha pasado, más allá de las causas fundamentales que son los niveles de pobreza, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, la deficiencia educativa, el Estado Dominicano ha perdido el monopolio legal de la violencia, ¿verdad? Y eso es grave. Eso lanza la sociedad gravísimo. A la anarquía. Y fíjate un detalle, también lo he citado varias veces aquí, no hay que citar a Trujillo, ni a Santana,
de Buenaventura. Hay que citar a Duarte. La carta esa que le escribió Duarte en el 64 al gobierno de Santiago, donde les recomendaba no perder la autoridad, porque si perdían la autoridad eran capaces de perderlo todo, se arriesgaban a perderlo todo, incluyendo la independencia, incluyendo la libertad. Entonces estamos hablando de Duarte, un civilista, un hombre de leyes, ¿verdad? Entonces, debemos comprender lo que yo te he dicho muchas veces aquí. Nosotros nos han enseñado, y es un chantaje, de que la democracia debe ser permisiva, tolerante y débil. Claro. Y la democracia sin autoridad no se entiende. ¿Pero qué autoridad estamos hablando? Estamos hablando de la autoridad de las leyes, estamos hablando de la fuerza de las instituciones, ¿verdad? Estamos hablando de la categoría del ciudadano, como gestor político, de eso que se decía Solón hace 2000 años, es uno de los padres de la democracia, que decía que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate, claro, ¿verdad? Entonces, claro, para eso también mira, en ese plan que se lanza como que la ciudadanía denuncie, óyeme, eso trae confusión, como si estuviéramos alentando el caliezaje. Lo que debemos alentar es la responsabilidad ciudadana. Yo no sé si tú viste el caso del soldado inglés que decapitaron. Sí. Yo no sé si tú viste a una anciana, que va donde el individuo y le dice, ¿por qué usted hizo eso? Una anciana, pero eso es un ciudadano, sin violencia. ¿Por qué usted hizo eso? ¿Cómo usted hace ese desafuero? Una señora de la calle. Claro. ¿Me explico? Entonces, a eso que tenemos que llevar. Entonces, Miguel, yo lo he escuchado pacientemente esta noche y me parece muy atinada y muy concordante su idea ante el país en la forma de que debemos enfrentar la delincuencia. Y hay un aspecto que yo quiero resaltar y llamar poderosamente la atención ante el país, que estamos discutiendo un tema medular y trascendente para la supervivencia histórica de la nación dominicana, como es la seguridad pública. La valentía que tuvo ante el país hace varios años el antiguo vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Cámara de lo Civil, el doctor Rafael Luciano Pichardo. Yo creo que fue el único estudioso de la disciplina de la ciencia jurídica en República Dominicana que cuando se promulgó y entró en vigencia la nueva normativa procesal penal, advirtió al país de que esa normativa no era compatible con las peculiaridades y la esencia de la sociedad dominicana y que eso iba a constituir una patente de Corson para que la delincuencia social dominicana se acrecentara. Los años, la experiencia vivencial le ha dado la razón al doctor Rafael Luciano Pichardo y luego de ya otras voces se han agregado pidiendo una reforma total porque, como me señalaba Lupo Hernández Rueda, y yo lo manifesté ante el país, la semana pasada que tuve un diálogo sin invitado, hablé extensamente sobre ese tema. El Código Procesal Penal está diseñado exclusivamente para garantizar los derechos del imputable, como se llama en esa normativa, a la persona que inflige una ley de naturaleza penal. Entonces no tenemos que cambiar, tenemos que hacer eso, pero que sectorialmente, en el aspecto de buscar una metodología más apropiada en el punto de vista legal, hay muchas voces disgregadas. Entonces eso me preocupa porque la misma policía, en muchos casos, a pesar de lo que se dice, de la historia que hablan, la policía de aquí es eficiente, hay que ser responsable y decirlo eso. Y con prácticamente jugando a mano pelada, como se dice popularmente, han resuelto muchos casos importantes que en otras latitudes geográficas implica mucha inversión de dinero. Eso hay que reconocerlo. La policía no es tampoco como la gente quiere decir, que quieren acabar con la policía. El problema de la policía es la policía un problema preventivo, claro, y un problema disuasivo. Claro. Ahora bien, yo no sé si tú, eso es un ejemplo que se ha puesto muchas veces, pero yo te lo voy a poner de nuevo porque es oportuno. En el asunto de los alcohólicos anónimos, se dice que la primera condición para usted encaminarse a la cura es reconocer que tiene un problema. Que tiene un problema. Bueno, yo creo que eso le está pasando a la sociedad dominicana. Sí, la gente está Nosotros tenemos que reconocer, el Estado tiene que reconocer tenemos un gran problema. Que tiene un gran problema. Y los grandes problemas se afrontan con grandes decisiones y grandes soluciones, claro, que no tienen que referirnos necesariamente a truculencia ni a violación de derechos humanos. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Entonces, eso nosotros debemos aceptarlo, porque mucha gente, ¿verdad? Y eso es un aspecto cultural también, mucha gente toma eso como que no existe un problema, que es una exageración,
no, pero no, es que nos está tocando a todos. No podemos sentarnos en la puerta de la casa a esperar que nos toque el número, la lotería de la desgracia, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema y hay que darle una solución viable, que satisfaga a la ciudadanía, que satisfaga a los grupos sociales, a los estamentos sociales. Mira, hay una cosa sumamente preocupante que tiene la sociedad. No a mí, que mi referente es militar, que para mí es sumamente grave. Hay cosas que yo no entiendo ni comprendo. Pero cada vez que yo abro un periódico, o escucho una noticia, o me veo en las redes electrónicas, que en la comisión de un delito, que en la ocurrencia de un delito y de un acto bochornoso hay un policía y un militar implicado, eso es un síntoma grave de lo que se llama la disociación social. Hay un problema de disociación que a veces da por entender como que la iglesia está en manos de Lutero. Sí, así mismo. ¿Verdad? Pero eso es una figura ya sobrepasada por las realidades, pero una figura. Óyeme, una percepción generalizada. Una percepción generalizada. Entonces eso hay que entrarle, eso no se puede postergar más. Hay que replantear una reforma de los aparatos de sanción en la República Dominicana, como le llaman los politólogos. Hay que plantearse eso. Y eso no puede hacerse, eso no pueden hacerlo, eso hay que comprenderlo. Eso no lo hacen los jefes militares. Los militares no trazan la política ni los policías. Son un instrumento de ella. Entonces, eso tiene que planteárselo las autoridades del Estado, tiene que plantearse esas reformas. Y las reformas ocurren precisamente para eso, para darle respuesta a las nuevas realidades sociales, a los nuevos males sociales. Entonces, no podemos seguir apostando a la casualidad. Yo digo muchas veces, ¿verdad? Pues fíjate lo que es en el imaginario popular, siguen cabalgando los caballos berrendos de los caudillos. Sí, entonces todavía nosotros seguimos diciendo que tiene que aparecer un coronel que se case con la historia, un general que se case. Eso nunca va a llegar. Nosotros lo que necesitamos son ciudadanos que se casen con la democracia. Claro. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Es un Estado de Derecho, se necesitan ciudadanos. Entonces nosotros necesitamos que tomen decisiones responsables. Ahora, tiene que haber un Estado normativo eficaz, que es lo que no está existiendo ahora mismo. Carvajal, nosotros estamos llenos de leyes vírgenes. Leyes vírgenes. No es que no hay leyes, que son, como le dicen ustedes los abogados, letra muerta. Claro. ¿Verdad? Entonces eso no puede ser. Entonces, ¿para qué tenemos las leyes? Para exhibirlas en los museos, en los estantes, en el orgullo ciudadano. Aquí también después de la muerte de Trujillo ha habido una tendencia de que se quiere legislar en todo. En todo. Una tendencia grave que yo estoy viendo. ¿Verdad? Yo tengo años diciendo que por una conducta neoliberal, ¿verdad? O como ustedes le quieran llamar, en la época de la globalización, el Estado no solamente está debilitado, ha sido debilitado paulatinamente en sus facultades, sino que está sitiado. Entonces, ese afán de hacer todas las leyes de los últimos tiempos, tú que eres jurista, óyeme, oriéntate a eso, están condenadas a debilitar la función del Estado. El Estado, va a llegar un momento que el Estado va a ser una pieza de museo. Entonces la gente no sabe lo que es el Estado tampoco. El Estado nació del conflicto. ¿Qué conflicto me refiero? Por eso que cuando los marxistas decían que era el árbitro de la clase, es el árbitro de la clase. Es el instrumento, es el organismo para regular y normativizar y además corregir, ¿verdad? Mediar, transaccionar los problemas sociales. Pero si usted destruye eso, y entonces, es una suerte, estamos botando una suerte de sálvese quien pueda. Fíjate cómo están aflorando, cabalmente, en algunos casos, las organizaciones civiles, la famosa sociedad civil, que en algunos casos no es tan civil, ¿verdad? Pero está aflorando porque todo eso es la debilidad del Estado. ¿Tú me entiendes lo que te trato de decir? Ahora es un desorden que hay con eso en la sociedad. Ahora todo el mundo tiene un centro, una cosa, gentes innominadas, gente que en la evolución de la historia contemporánea nacional no han hecho ningún aporte a este país. Entonces quieren aprovechar estos momentos de crisis, de indefinición, y quieren que constituirse en voces autorizadas frente al país. Sí, yo creo que don José Miguel también aquí hay mucha parafernalia, mucha hipocresía. No, yo creo que bien llevado eso,
¿verdad? La famosa sociedad civil. Lo que pasa es que usted no puede ser sociedad civil pretendiendo no serlo después en la acción y en los beneficios. Pero ¿qué es lo que hace la sociedad civil? Usted lo sabe. Vamos a analizar. Yo no voy a entrar en contradicción porque son gente amiga mía y son gente muy querida mía. Pero le voy a decir una cosa, pero la mayoría que hay de las instituciones, como unas 2 excepciones de la sociedad civil en la República Dominicana, de la muerte de Trujillo para acá, lo que han servido es para que sus directivos consigan negocios fundamentales con el Estado Dominicano. Ahí está participación ciudadana. Los abogados de participación ciudadana son los que han conseguido los mejores contratos de honorarios profesionales de abogados con el Estado Dominicano. Sí, yo se lo demuestro eso. Es unas afirmaciones que no me en discusión aquí. Entonces, el motivo, las raíces. Pero también, ese es un aspecto mercantilista desde ese punto de vista de esos intereses, pero yo me refiero fundamentalmente en lo político. ¿Verdad? Fingir no ser apolítico para hacerlo. Yo no entiendo. Ahora, eso es una figura viejísima también, que ahora se llame así. ¿Te acuerdas la concepción de Aristóteles, que el hombre es esencialmente un ser político? Y déjame decirte una cosa, lo que se llamaba en los tiempos de tu padre y anteriores a él, lo que llamaban los elementos fácticos del poder, los grupos de presión, como grupo de presión eso se entiende, ¿me entiendes? Pero tú no recuerdas los elementos fácticos, eran 4, la iglesia, las fuerzas armadas, el poder extranjero, ¿verdad? Y la burguesía nacional. Entonces, eso, bueno, que tenga otra forma ahora. Ahora, deben existir en la democracia los elementos de presión, sí. Lo que no pueden estar por encima del Estado. O que sea un elemento de presión de tal grado, de tal magnitud, ¿verdad? Que constriñan la acción pública. Eso no puede ser. Claro. Sí. Bueno, amigos televidentes, estamos sosteniendo en esta tribuna de pasado y presente una interesante conversación con don José Miguel Soto Jiménez sobre el tema de la seguridad pública en la ciudad dominicana y cuáles son los mecanismos que el Estado dominicano y los diversos organismos deben implementar para que la sociedad dominicana pueda hacerle frente de manera eficaz a esta delincuencia social que nos adopa. Ahora vamos a entrar en la segunda pausa de pasado y presente para continuar conversando con don José Miguel Soto Jiménez sobre otros temas de interés histórico y político de la ciudad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Es muy bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. Principio con la educación no te demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. José Miguel, hay un aspecto ya de la contemporaneidad, un tema fundamental en la cual en los últimos días hemos visto ante el país que usted ha jugado un papel cimero y es precisamente el de conciliar y buscar un acercamiento entre dos figuras que son, diría, las figuras fundamentales del Partido Revolucionario Dominicano. Y este cenáculo histórico que es pasado y presente, y que nosotros nos hemos mantenido siempre en una línea, una verticalidad de una independencia total a margen de la actividad política partidista, pero entendemos que esa labor que usted ha realizado es una labor importante porque en una democracia debe haberle contrapeso de los partidos políticos, y yo he visto con profunda preocupación cómo diversos estamentos, diversos órganos del Estado tienen el control absoluto del Partido de la Liberación Dominicana, lo que indudablemente afecta el buen desenvolvimiento de la democracia y de la sociedad.
Eso es una idea y un concepto que las personas que tienen una conciencia crítica depurada en la sociedad dominicana lo han reconocido así, que es importante que hay un contrapeso en los poderes públicos del Estado. Y obviamente en ese acercamiento que usted ha procurado realizar ante esos líderes del Partido Revolucionario Dominicano, ¿qué realmente fue lo que le motivó a usted a tomar esa iniciativa y que otras personas en un momento determinado quisieron hacer y no tuvieron el éxito que tuvo usted? Mira, más allá del afán de cualquier protagonismo, tú sabes que aquí la mediación misma en la República Dominicana, el arbitraje, es una forma de protagonismo. Sí. Pero hay que ver, todo eso tiene que ver básicamente, siendo muy honesto, muy objetivo, con la proclama, el manifiesto que nosotros hicimos, Quinta República, hace 4 meses al país, donde anunciamos nuestro propósito de hacer un bloque, construir un bloque opositor para hacer oposición por lo que tú estás diciendo, Claro. como un contrapeso a la concentración de poder, y además la oposición es un elemento básico en la vida democrática. Entonces, en ese mismo manifiesto nosotros expresábamos que esa oposición tenía que estar liderada por el Partido Revolucionario Dominicano por una razón fundamental: es el partido más grande de la República Dominicana, es el partido de oposición mayor en la República Dominicana y el resultado del 47% en sus última intervención electoral. Entonces nosotros estamos construyendo ese acuerdo para hacer oposición. Es un acuerdo atípico, no tiene fines electorales, sino para hacer oposición. Claro. Yo creo que es una singularidad el planteamiento de el elemento unificador, como diría Villegas. Bueno, entonces eso es imposible o muy cuesta arriba si ese partido no está unido. Entonces nosotros bajo ese criterio y para poder cumplir con nuestro propósito de hacer oposición, nosotros buscamos ese encuentro, que no tiene que ver nada, como se ha dicho, con una cumbre o un afán. No, ni tampoco todo está consumado. Es un acercamiento que se planteó mediante un almuerzo que planteé yo para restablecer la comunicación. No puede haber acuerdo, ni puede haber pacto, no puede haber nada si no hay comunicación. ¿Verdad? Entonces, eso fue, con eso se puede sintetizar ese esfuerzo, ¿verdad? Y el gran producto de eso fue entonces el anuncio de que posteriormente, en los próximos días o en la proximidad, entonces iba a haber un encuentro, un nuevo encuentro, ya sea, como ha dicho el presidente Mejía, con la Iglesia Católica o con los mediadores, otros mediadores, para hablar los grandes temas del país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos muy satisfechos desde el punto de vista de haber puesto esa piedra. Ahora, ya serán ellos y solamente ellos, como 2 líderes políticos importantes, los que arribarán a sus acuerdos, precisamente, valga la redundancia, con su punto de vista, sus intereses, etcétera. Sí, pero obviamente, don José Miguel, hay una necesidad impostergable en la sociedad dominicana, porque hemos visto y cuál ha sido la experiencia de la detentación tan preeminente del poder político en la sociedad dominicana, del Partido de la Liberación Dominicana, y yo particularmente he tenido mis reservas con muchas posiciones cimeras, que han ido gente sin importancia, gente innominada, gente cuyo único capital que pueden exhibir ante el país es ser en un momento determinado amigo de Leonel Fernández Reina. Y yo como generación, que en un momento determinado en esta tribuna de pasado y presente, durante muchos años, defendí y vi en Leonel Fernández, como le conoció don Juan Ducudrey, ese destacado político dominicano y un luchador antitrujillista sin mácula, que nunca pasó factura al país. Leonel Fernández tenía la peculiaridad de que cultivaba el difícil arte de la sencillez, pero hemos visto en esas designaciones que se han hecho recientemente del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, cómo quedó la composición prácticamente un dominio total. Entonces eso no le hace bien ni al país ni a la democracia. Y alguien tiene que decirlo. Tiene que haber una gente responsable que diga eso ante el país. Y eso obviamente me ha motivado a mí a que indudablemente tiene que haber necesariamente un balance político de oposición en la sociedad dominicana. Eso es una necesidad importante. Yo en esta tribuna de pasado y presente, y ojalá
que al margen de las adquisiciones políticas, al margen de los conflictos de intereses, yo creo que al país y a la sociedad dominicana le haría un gran bien que dos figuras importantes de esa magnitud como don Hipólito Mejía Domínguez y el ingeniero Miguel Barahona hagan por lo menos una tabla de concordancia en muchos aspectos, porque indudablemente como país y como sociedad no andamos bien y necesitamos fuerzas políticas opositoras con fuerza, que le hagan contrapeso a esta serie de gentes innominadas que muchas veces uno ha visto con la prepotencia, con la arrogancia que se manifiestan socialmente en muchos restaurantes y sitios públicos del país a que yo asisto frecuentemente y de los cuales ellos son habitués. Y uno ha visto como personas indudablemente que estaban en la indigencia total, diría casi en indigencia social, hoy día ostentan grandes riquezas. Sí, pero lo más importante, yo digo que yo advertí muchas veces, inclusive me expresé, en este mismo programa también lo dije, que el PLD tenía, y el presidente Fernández, el proyecto conservador y continuista más grande de la historia de Dominicana. Yo fui reiterativo y también me expresé abiertamente contra las consecuencias de esa concentración de poder. Ahora bien, nosotros vemos los efectos, pero tenemos que pensar en las soluciones. La solución es política. Entonces, hay que construir una voluntad política más allá de esas querellas personales individuales, para poder desplazarlo del poder, ¿verdad? Porque si no, ese proyecto, que tiene una maquinaria electoral poderosa y muy bien orquestada, se va a seguir imponiendo. Y con muchos recursos. Sí, entonces muchos recursos. Entonces hay que desplazarlo políticamente. Se puede, claro que se puede, claro. Fíjate, esa concentración de poder, es arrítmica, atípica con realidad a sus estadísticas electorales. El PLD, que ha ganado las últimas 5 elecciones, hay que decirlo, ha ido decreciendo y en cada elección pierde 3 puntos porcentuales. Entonces, en ese sentido, el PRD, por otro lado, ha mantenido su votación, tiene 2 elecciones consecutivas sacando la misma cosa. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia ha estado en ese 14% que le han proporcionado los aliados al PRD. Entonces, hay que plantearse la gran batalla electoral del 16 para cambiar la correlación de fuerza y poder romper el hechizo, vamos a llamarle así, de esa concentración de poder que es insana a la democracia y al país. Sí. Bueno, amigos televidentes, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo que es pasado y presente, y antes de nosotros concluir y dar nuestras ideas, queríamos que don José Miguel Soto Jiménez finalmente dirija un mensaje a la nación dominicana, a las autoridades, al licenciado Danilo Medina Sánchez, cual él entiende que deben ser las medidas a implementarse de manera urgente para detener en parte el crecimiento de la delincuencia social que se verifica en la sociedad dominicana en los últimos meses. Bueno, hay que perseguir, y esa es mi recomendación, mi petición al presidente Medina. Hay que estructurar una política de Estado debidamente integrada, polisectorial, ¿verdad? Y que esté expresada en un organismo, en una organización que muy bien podría ser ese Consejo de Defensa y Seguridad, para poder enfrentar la amenaza gravísima que representa para el país, para la sociedad, para el desarrollo de la República Dominicana, el problema de la delincuencia, con esa serpiente, ese monstruo de 7 cabezas que es el narcotráfico. Bueno, amigos televidentes, lamentablemente ya hemos llegado al final del espacio de tiempo que es pasado y presente, y hemos conversado esta noche con don José Miguel Soto Jiménez, el cual de manera con mucha propiedad y con mucha profundidad ha identificado problemas que indudablemente tienden a profundizar y a deteriorar notablemente la seguridad pública en la sociedad dominicana. Yo creo que nosotros, los dominicanos, en esta plena posmodernidad, como he reiterado en otras ocasiones, debemos sumergirnos en una profunda catarsis social y analizar con seriedad, con profundidad y con consistencia los diversos factores que en un momento determinado han coadyuvado al auge de la delincuencia social en la sociedad dominicana. El magistrado y fino
ensayista de la doctrina jurídica dominicana, el doctor Rafael Luciano Pichardo. Y ya al término esta noche de esta conversación franca, abierta y coloquial que he sostenido ante el país con mi amigo don José Miguel Soto Jiménez, destacado escritor y figura militar cimera en la apertura de la democracia, quiero reconocer ese visionario que fue Rafael Luciano, que fue el único autor de cierta importancia en la doctrina jurídica dominicana, que advirtió en tiempo hábil, como diríamos los abogados, que esa codificación procesal penal iba a traer un dislate, iba a crear un problema, iba a servir como una especie de patente de corso para que la delincuencia cogiera más cuerpo en la sociedad dominicana. Nosotros debemos, los dominicanos, indudablemente promover estos diálogos con relación a lo que es la seguridad pública, porque el desarrollo social y económico de la ciudad dominicana indudablemente no se va a lograr si realmente no combatimos la delincuencia social dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.